Buenas noches con todos, ¿ya? Recordemos, mis chicos, ¿sí? Que en la anterior clase nosotros vimos era la introducción de esclavos, ¿sí? Me avisan si se puede observar, mis chicos, ¿ya? Me avisan si se hizo una introducción de los esclavos. ¿Ya? ¿Sí pueden ver el material de trabajo, mis chicos? ¿Sí se ve, mis chicos? Sí, Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, recordemos que la introducción de los esclavos desde África, sí, la introducción de los esclavos desde África a América, mis chicos, fue un proceso complejo y brutal que comenzó a finales del siglo XV y se extendió por varios siglos, ¿sí? Los europeos, sí, mis chicos, principalmente españoles, portugueses, ingleses, holandeses y franceses fueron los principales actores en este tráfico humano, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar aquí la imagen, ¿sí? Al momento de introducirles a los diferentes esclavos, ¿sí? Fue una manera brusca y brutal, ¿sí? Donde a los esclavos, ¿sí? Les sometían de una manera mala, ¿sí? En este caso les veían como un artefacto o un objeto, ¿sí? De comercialización en aquel entonces, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿no? Ellos eran esclavizados, ¿sí? Desde ese entonces eran ellos esclavizados, ¿sí? Llevados, como se dice aquí, al matadero, ¿sí? Entonces ellos, las personas que introducían a estos esclavos, iban en grandes embarcaciones, ¿sí? Iban en grandes embarcaciones y les secuestraban o en ese rato les cogían de una manera brusca, ¿sí? Les capturaban, ¿sí? Y les encadenaban, ¿sí? Desde su cuello, ¿sí? Hasta sus manos, sus pies eran que estaban encadenados, estaban, ¿sí? Prisioneros, ¿sí? ¿Prisioneros de qué, mis chicos? Prisioneros de la libertad que había que hay ahora, ¿no? Entonces, ellos eran sometidos, ¿sí? De las personas encargadas, ¿sí? Que iban secuestrándoles y capturándoles de una manera brusca, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Era una manera de verles, ¿sí? A los esclavos como ni a los animalitos les tratan hoy en día así. En aquel entonces ellos sí eran de esa manera maltratados, ¿sí? Cuando los españoles conquistaron y colonizaron el continente americano, se produjo un resurgir del esclavismo en las sociedades occidentales, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿cuál? ¿no? Que los europeos, principalmente españoles, portugueses, ingleses, Carbón. holandeses y franceses, fueron los El carbón. principales actores en este tráfico humano, ¿sí? Este Sí, creo. comercio, mis chicos, como les puedo decir, ¿no? Espérenme en el silencio a una persona, ¿ya? Este comercio se basó en la captura de africanos, ¿sí? Su transporte a través, ¿sí? Eh, del Océano Atlántico en condiciones inhumanas, ¿sí? Y su venta en las colonias americanas. Entonces, como ustedes les ven, ¿no? Aquí están sujetados sus manos, donde ellos no podían tener en este caso se dice ninguna escapatoria, ¿sí? Ante la comercialización y el ataque contra los africanos.
¿sí? Entonces, las razones de la introducción de esclavos en el siglo XVII, ¿sí? Los indígenas que no estaban acostumbrados a la servidumbre ni a los pesados trabajos a que eran obligados en sus minas y plantaciones, padecieron enfermedades traídas por los conquistadores y eran reprimidos por las armas cuando se alzaban. Sí, entonces al momento que ellos querían tal vez expresarse o decir tal vez me duele o déjennos libres. Ellos en ese entonces, como aquí se dice la palabra que pueden observar que está remarcada, eran reprimidos. Entonces ellos no tenían ningún derecho en aquel entonces, ¿sí? Entonces se dice que por estas razones se calcula que para el año 1700 quedaban 5 millones de indígenas, de 70 millones que había cuando llegaron los españoles a la actual América Latina. Entonces, sí, de la gran población que había de indígenas, mis chicos, ¿sí? Ellos iban muriendo al lapso de su secuestro o de su esclavización, ¿sí? Por ejemplo, sí, la primera causa de muerte fue que les sometían y tal vez a algunos se les pasaba la mano al momento de castigarlos, ¿sí? O al momento de capturarlos, tal vez ya se les iba la mano, se les capturaba y les, incluso en este caso, ellos mismos se provocaban su deceso, ¿sí? Entonces también se dice otra causa que fue las enfermedades que ellos tenían, ¿no es cierto? ¿Sí? Esas enfermedades que los mismos españoles los trajeron y de inmediato ellos tuvieron que adquirir esa enfermedad, ese virus, y fueron en ese instante que tal vez hubo el deceso de su vida, ¿sí? Una vez cristianizados, mis chicos, recordemos que la demanda de mano de obra para las plantaciones de azúcar, tabaco, algodón y otros cultivos, junto con la necesidad de mano de obra para las minas, esto impulsó el tráfico, mis chicos, ¿sí? Una vez cristianizados, los indígenas eran consideradas personas súbditos de la monarquía, lo que legalmente impedía su esclavización, aunque en la práctica hayan sido sometidos a formas similares de organización de la mano de obra, como les decía, ¿no? En ese tiempo necesitaban, ¿sí? Mandarles, ¿sí? En De las publicidad, diferentes publicidad artística lugares tomando para los que números ellos de proceso y trabajen, dirección ¿sí? para que después sale esta rápido. No voy a... Muy bien. Ujú. Hay que ver ¿Sí? para Entonces, futuro, como ¿sí? retenes que Si no es bien el inmobiliario, cristianismo está supuso una... no, no es tampoco. No, Ayúdenme, no, por favor, a individuales apagar quiero los yo. micrófonos, mis chicos, no sé por qué. Perdón, licenciado, no se le escucha por lo que están prendidos los micrófonos. Chicos, por favor, Steven Cepeda, ayúdenme, por favor. Silénciales, licenciado, porque no dejan escuchar. Sí, ajá, pero no les puedo silenciar, no sé qué pasó, mis chicos. Steven Cepeda, ¿sí me puede escuchar, por favor? Silénciele el micrófono, por favor. Sí, no sé por qué no puedo silenciarle, mis chicos. Solo me sale solicitud para reactivar audio, ¿ya? Si bien el cristianismo supuso una mejora en las condiciones de vida de los esclavos, desde el Imperio Romano y hasta llegaron a prohibir la esclavización de cristianos, la práctica nunca fue totalmente erradicada y apenas había recomendaciones de buen trato hacia los esclavos no creyentes, de modo que la llegada de la época de la colonia, el esclavismo seguía practicándose en el occidente. Entonces, la iglesia, ¿sí? O de ese entonces, ellos rogaban, se dice, ¿no?
o velaba por tal vez un poquito de un derecho hacia los esclavos, tal vez no en su totalidad, pero tal vez al buen trato, ¿sí? O que también se deje por ese lado, que se deje que ya no. Sí, que ya no les capturen, no les esclavicen, sí, pero esto no se puede, no se podía en aquel entonces erradicar en su totalidad, sino que ellos lamentablemente a las personas, ¿sí? A las personas esclavas o africanas les veían como objetos de comercialización, entonces a ellos en algunos lugares, ¿sí? No les favorecía esto de dejar de esclavizarles e ir a capturar, ¿sí? Además de los antecedentes en las sociedades esclavistas, antiguas para el siglo XVII existía un mercado desarrollado por los árabes que capturaban y esclavizaban africanos para venderlos en el Oriente Medio. También algunos pueblos africanos practicaban la esclavitud y formaban parte del mercado desarrollo por los europeos. Entonces, ellos eran capturados, ¿sí? Por África, ¿sí? Recordemos que ellos iban y les montaban en esas grandes embarcaciones y los llevaban, como ustedes pueden observar estas imágenes. No sé si se está viendo el material de trabajo, mis chicos. Sí, licenciada, sí se ve. Ya. Claro. Entonces se podía observar, sí, tal cual como era la comercialización y eran llevados introducidos, y en este caso, por ejemplo, hablemos aquí en América, ¿no? Ellos también fueron introducidos, sí, en nuestro continente. Es así como, digamos, ¿no? Aquí había europeos, entonces tal vez ellos les decían necesitamos europeos, ¿sí? Que trabajen en nuestras tierras, que trabajen en nuestras minas, ¿sí? Entonces ellos iban a los diferentes lugares que, discúlpenme, ¿no? Tenían pedidos, ¿sí? Entonces eso era la manera de comercialización y la introducción de los esclavos a los diferentes continentes. Es así, si pueden observar, aquí está África. Sí, ya les decía, ¿no? Pero estamos haciendo una retroalimentación. Aquí está Sí, todito lo que es África. Sí, miren, son llevados a todos los continentes correspondientes, entonces a diferentes incluso países, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver, ¿sí? La gran cantidad, ¿sí? De aquel entonces que ellos, imagínense, les capturaban y ellos no volvían a ver nunca más a su familia, ¿sí? Porque ellos eran llevados. Es así, ¿no? Como les iban introduciendo, ¿sí? En los diferentes continentes, ¿sí? Entonces, se puede ver, ¿no? Aquí esta es la manera donde les ponían hombres y mujeres, no había mujeres ni hombres por qué separar, ¿sí? Eran llevados de esa manera, ¿sí? Entonces recordemos que a partir de mucho tiempo, ¿sí? Ellos también fueron grandes aportes culturales que trajeron desde África, trajeron lo que es música, danza, incluso la religión, y aquí en los nuevos continentes hicieron parte, ¿sí? Tal vez una introducción, ¿sí? Tal vez una mezcla de nuestras culturas también. Recordemos que también desde ahí podemos saber o podemos ver, sí, que también hubo el mestizaje desde ellos también, ¿no? Que hubo una participación de una blanca con tal vez una persona negrita o un negro con un blanco. Una negrita con un blanco, ¿sí? Entonces de ahí también se produjo lo que es el mestizaje, ¿sí? Entonces podemos observar, ¿sí? Eh, s- Después, mis chicos, el día de hoy nosotros vamos a ver las comunidades afrodescendientes de nuestro Ecuador. ¿Sí? Yo creo que mis chicos, ustedes sí tengan, yo qué sé, familiares o tengan amigos, ¿sí? En los lugares, sí, por ejemplo, de la costa, ¿sí? Donde más se sitúan las personas que tienen alto su melanina, que son bien negritos.
¿sí? Entonces, ¿es por qué? Porque sus generaciones fueron introducidas en los diferentes países, en los diferentes continentes, ¿sí? ¿Dónde creen que se sitúa más lo que es las personas negritas? Esmeraldas, dicen. Muy bien, ¿sí? La ciudad de Esmeralda, ¿sí? Podemos aquí observar, no sé si están viendo mi cursor, ¿sí? Aquí está Esmeraldas, ¿sí? ¿Sí se puede observar? Aquí les voy Y licenciado. por allá, ¿sí? Sí, licenciado. Entonces, aquí está situado el lugar, ¿sí? El lugar donde más se asentaron las personas negritas, ¿sí? Es ahí donde ellos comenzaron a situarse. Primero, comenzaron ahí a situarse su ubicación, su vivencia, su zona geográfica, muchas cosas, ¿sí? Es aquí donde introducen, ¿qué nomás introdujeron mis chicos que les dije en la anterior clase? Música, danza y religión, ¿sí? Entonces, la música, ¿se acuerdan que venía desde ahí viene lo que es la música alegre, ¿sí? La música movida como salsa, merengue, incluso se podría decir dan ritmo, ¿sí? A la persona. Sí, entonces desde este lugar parte, ¿sí? Lo que son las personas negritas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alrededor de lo que estamos hablando, sí, hagámonos una imagen como que estamos en aquel lugar, ¿no? Somos los españoles, algunos somos tan blancos que nos creemos españoles, ¿sí? Entonces, aquí en la gran embarcación, ay, en la gran embarcación venía, sí, por estas aguas turbias o por este golfo, como ustedes pueden ser. Entonces, había la mejor entrada, sí, para que ellos puedan desembarcar en este caso a los esclavos, ¿sí? Entonces, ¿está entendido dónde se situaron según nuestro mapa? Sí, Sí, Vamos, licenciado. licenciada. vamos a borrar. Espérenme, borro. ¿Ya? Entonces, es aquí en el mapa donde nos indica dónde se fueron formando, ¿sí? Los diferentes grupos, ¿sí? Y es ahí que hasta el día de hoy, ¿no? Ahí se conserva, ¿sí? Es un lugar turístico, ¿sí? Y las personas llevan en su sangre incluso lo que es la danza, la música y su religión, ¿sí? Entonces, la mayoría de negros que habitaban nuestro territorio llegaron a las costas norte del país, lo que les decía, los que les dibujaba, ¿no? Que desde ahí introducían en esas grandes embarcaciones a los esclavos, ¿sí? El aspecto más visible de la cultura afro, en su música se ha conservado las características de las comunidades afro utilizando instrumentos como los tambores y la marimba. ¿Sí? Los pueblos afrodescendientes conforman el 5% de la población ecuatoriana, ubicados en la provincia del Guayas, Esmeraldas, Pichincha, Imbabura y Carchi, ¿sí? Entonces no podemos decir, mis chicos, que solo en aquel lugar se quedaron ellos, ¿no? Entonces recordemos que ellos fueron, ¿sí? Y expandiéndose, ¿sí? Su cultura, sus costumbres, ¿sí? En este caso era que ellos tenían su música, ¿sí? Presente. Recordemos que hasta el día de hoy hay una fecha importante, mis chicos. No recuerdo, mil disculpas, la fecha, ¿sí? Pero ellos celebran, ¿sí? Vestidos de un traje blanco, ¿sí? En su totalidad, celebran la libertad que hubo en aquel entonces, ¿sí? Cuando ellos fueron libertados o libres, ¿sí? Ellos con la marimba, con los tambores, con las maracas, ¿sí? Ellos entonan sus canciones, ¿sí? Para celebrar lo que es
la libertad de aquel entonces. Entonces ellos iban construyendo su marimba, ¿sí? A base, se dice que eso está construido, ¿sí? O es no construido, sino elaborado, se podría decir. Sí, está elaborado de uno como bambús, ¿sí? Unos bambús pequeñitos y tallados, ¿sí? Se dice que a la unión de todos esos, ¿sí? Se hace una marimba, ¿sí? Se hace como un tecladito. No sé si pueden observar mis chicos aquí, no sé si pueden observar. Sí, licenciado, así se ve clarito. Ya. Aquí está nuestra marimba, ¿sí? Entonces son diferentes, ¿sí? Que toda esta creación, ¿sí? De lo que es la marimba, ¿sí? Iba teniendo diferentes entonaciones, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿se toca con las manos o con los pies o con palillitos? Un ¿Con qué creen? palillo, listen, yo he Con visto con unos palillos en... palillitos muy finos, ¿sí? Con unos palillitos muy finos, ¿sí? Ellos entonan sus diferentes canciones, ¿sí? Es ahora, ¿no? En la actualidad ya va, todo va evolucionando, todo va cambiando, ¿sí? Por los avances tecnológicos, científicos, ¿sí? Que tienen las diferentes personas, ¿sí? Entonces podemos nosotros observar, ¿sí? Cómo se va ya mejorando lo que es la marimba. Entonces, recordemos que no podemos ir a tocar por tocar. Ellos también a través del tiempo fueron escuchando sus sonidos, unieron sus danzas, yo qué sé, ¿sí? Pero en aquel entonces ellos crearon eso para hacer un tributo, un festejo, ¿sí? A aquel día que ellos tuvieron la oportunidad de ser libres, ¿sí? También los tambores, mis chicos. Aquí están los tambores. ¿Sí pueden observar? Yo creo que todos conocemos un tambor, ¿no es cierto? Entonces, a base también de la creación, ¿sí? O el descubrimiento, obviamente sí ya había, ¿no? Pero ellos fueron los que introdujeron este tipo de instrumentos para dar sonido, ¿sí? A la música que ellos querían, ¿sí? Entonces podemos ver, ¿no? Que ellos introdujeron y fueron, ¿sí? Los diferentes instrumentos, ¿sí? Desde la provincia del Guayas, todo lo que es Esmeraldas, Pichín, Chimbabura y Cache, ¿sí? Ahora con lo que fueron expandiéndose, ¿sí? Sigamos, voy a borrar. Sigamos, mis chicos. ¿Ya? Recordemos, ¿han escuchado el Valle del Chota ustedes, mis chicos? ¿O alguien ha tenido el honor o alguien es de ahí ir al lugar? Sí se ha escuchado, licenciado. ¿Sí han escuchado? ¿Alguien tal vez conoce o vive ahí? Se ha No lo he escuchado y de escuchado. ahí han salido también los futbolistas, Tim Delgado. Entonces, Muy bien, entonces recordemos, ¿sí? Que es un lugar histórico épico, ¿sí? Que de ahí nacen los futuros futbolistas que incluso nos han hecho quedar muy bien a nuestro país, el Ecuador, ¿sí? Es aquí, así como la comunidad del Valle del Chota, que se dice que es una comunidad de africanos que se estableció en el Ecuador desde finales del siglo XVII en el Valle del Choto y Mira, límites de las actuales provincias del Carchi e Imbabura. Para 1650, mis chicos, llegaron grupos de esclavos provenientes de dos zonas de Guinea y Angola. ¿Sí? Desde esta última provienen los mandingas, pueblos que practicaban la hechicería y por ser los africanos más cultos eran considerados orgullosos, ¿sí? Recordemos que cuando hubo esta introducción de estos esclavos, recordemos que también en ese continente africano no es que ellos todavía no eran cristianizados, ellos todavía no sabían, en este caso, como se dice, la verdad, ¿sí? Entonces ellos practicaban lo que era la santería, ¿sí? Para ellos creían
esos eran sus creencias. Entonces se dice que desde allí también ellos introducen todo lo que es estas prácticas, ¿sí? Del ocultismo y todas estas cosas, ¿sí? Que incluso se podría decir, no respetando, está mal, ¿sí? Desde 1690 los padres jesuitas compraban esclavos provenientes de Angola y del río Congo para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, en los trapiches y en la minería de río, en reemplazo de los indígenas cuya población había mermado por las enfermedades. Entonces, ya se vieron los españoles cuando fueron a conquistar los diferentes continentes, sí, ya vieron que no había mucho indígena. ¿Por qué? Porque ellos iban adquiriendo lo que es estos virus fuertes, mortales, que incluso los mismos españoles los introdujeron. Entonces ellos no, en ese entonces no había la cura, como ahora sí podemos, que estamos incluso atravesando ahora la tremenda gripe, lo que es la tosferina, pero en aquel entonces no había, incluso ni los mismos esclavos, sí, ellos sabían, sí, entonces ellos iban poco a poco más por las enfermedades, se iban desapareciendo, sí, entonces ya no había quien les atendía, ya no había quienes les servía, ya no había quienes les trabajaran, sí, en las tierras o en las minas, sí, para ellos obtener en ese entonces lo que es el oro y la comercialización entre los diferentes países. ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿sí? Que ellos empezaron a verles a las personas negras, ¿sí? De una manera mala, ¿no? Que ellos, como no pueden, ya no hay mucho indígena, ya se van y les capturaban a ellos. Sí, recordemos que yo les cuento, sí, he visto documentales y así, que ya creo que les dije, ¿no? A las personas negritas, sí, les llevaban a una plaza central, sí, les exponían, tal vez como usted estar exponiendo un producto que le compren, ¿no? Entonces ellos les exponían en la plaza central a los esclavos y les hacían que abran su boquita, ¿sí? Y les veían su dentadura. Si tenían la dentadura muy bien, si tenían su dentadura sin ninguna falla, ¿sí? Ellos eran unos hombres buenos, su fuerza venía desde ahí, entonces ellos siempre les abrían, ¿sí? Su dentadura y les veían y decían, yo compro, ¿sí? Entonces ahí empezaban las diferentes subastas, ¿sí? Subastas de la esclavización de los diferentes, ¿sí? De las diferentes personas, ¿sí? Entonces, aquí pueden observar, ¿no? Las diferentes herencias culturales del Valle del Chota. Esto es la religión que ellos, ¿sí? Practican, ¿sí? Y practicaban también se podría decir, ¿sí? Entonces, desde aquí nace lo que es la banda mocha, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos en nuestro país diferentes bandas, ¿no? Entonces, es así como nace lo que es aquí la banda Mocha, ¿sí? La agrupación es instrumental muy parecida, ¿sí? A una banda militar que toca instrumentos elaborados con materiales del entorno natural. El nombre proviene de un instrumento elaborado con calabazo seco y cortado en un extremo al soplarlo produce un sonido parecido al tuba, ¿sí? Entonces se podría decir, ¿no? Que ellos cogían todo lo que se podía, ¿sí? Extraer de la naturaleza. Entonces, más que todo, ellos eh, hacían a base del bambú, les tallaban, les seguían, ¿sí? Haciendo los diferentes instrumentos, ¿sí? Es aquí como nace la primera agrupación instrumental, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que desde ahí parte incluso hasta el día de hoy, sí, que podemos nosotros mirar, sí, si han visto alguna banda de guerra, a lo menos en las
en los momentos cívicos de algunas ciudades, sí, hacen las grandes desfiles. ¿Sí han ido, chicos? Listen, yo tuve la oportunidad de ver en carnaval, me pasé en Atacames y ahí vi cómo ¿Ya? hacían este tipo de cosas. Y era tan bonito, porque justamente ahí ¿Ya? se pronunciaba mucho lo que era la marimba, listen. Sí, entonces, miren, ellos, incluso como dice en el Citon, ¿no? Entonces ellos no han perdido, ¿sí? Su costumbre, su tradición, ¿sí? Mucho más no han perdido lo que es este instrumento que desde la esclavización esto introdujeron. ¿Sí? Entonces ellos iban entonando las diferentes músicas y por supuesto, ¿no? Incluso cuando, yo qué sé, algunos esclavos, cuando todavía no les liberaban, yo creo que formaban estas agrupaciones y también les complacían, ¿sí? A las diferentes personas, en este caso, a los españoles, ¿sí? Entonces yo creo que los españoles les decían toquen y ahí hacían su banda, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos ahora ahora nosotros a poder entonar algo, ¿sí? Entonces, pero es a través de lo que les va dejando sus antepasados. Entonces, eso sus antepasados, perdón, van dejando y eso se convierte en generación. ¿Sí? Y generación, ¿sí? La bomba del Chota, ¿no? Entonces, si han visto esa, si han de ver algún día salido a ver, han de haber visto por documentales o un videíto así, que las mujeres, sí, usan sus vestimentas muy coloridas, ¿sí? Eso ellos dicen que los colores, sí, bien fuertes, es una manera de expresar su libertad ante el blanco, ¿sí? Entonces, la bomba del chota, mis chicos, es una danza tradicional que consiste en la improvisación, ¿sí? De versos sobre temas de la vida cotidiana al ritmo de instrumentos de percusión. Suelen haber desafíos entre hombres y mujeres que visten faldas plisadas, blusas con colores llamativos. Este baile se lo puede observar en las fiestas de la Virgen del Carmen, San Juan, Nochebuena y Bautizo. Sí, entonces ellos, recordemos que en sí, ¿no? Se puede uno, sí ha tenido esa cercanía con las diferentes personas que son de la región costa, ¿no? Por lo general la gente de la costa es bien alegre, ¿sí? No sé si han tenido ese placer de tal vez convivir con alguien, sí, que sea de la costa, Sí, listen, sí, ¿sí? Sí, Entonces, mucho. licenciada. entonces las La familia de mi esposa es de la costa. Entonces, sí ven, sí, ella nunca puede estar, y eso es bueno, chicos, ¿no? Hay que a veces nosotros acoplarnos, ¿no? Y decir, no, o sea, acá en estas costumbres y tradiciones nos enseña de incluso no estar tristes, ¿no? Sino verlo, obviamente, disfrutar de una buena manera, ¿sí? Acorde a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces podemos ver que ellos en aquel entonces, ellos bailaban y se vestían, también era por la celebración de su libertad y también plasmando lo que es la paz, ¿sí? Entonces, estas fiestas sí son tradicionales, sí. Nosotros, por ejemplo, en la región sierra, nosotros tenemos otras costumbres, otros días en específico, sí, pero no cambia mucho, ¿no? Pero recordemos que allá se celebra algunas cosas, mucho más ahora lo que es la libertad de ellos siempre están presentes celebrando ese momento épico, ¿sí? Que para ellos debe ser, ¿no, mis chicos? Debe ser algo bonito, ¿sí? Entonces, la comunidad de Esmeraldas en 1563 en la comunidad de San Mateo, uno de los barcos provenientes de Panamá con destino a Perú trajo un par de docena de africanos, quienes después de eliminar a la población se declararon libres.
¿sí? Entonces el líder era un negro cimarrón de nombre Antón, quien organizado unos pequeños reinos o palenque, quienes después de cierto tiempo bajo el mando de Alonso de Illescas, un africano bautizado, jamás se sometieron al dominio colonial. Sí, entonces ellos comenzaron, sí, después de un tiempo, no podemos decir que al momento que fueron ellos capturados, ellos se rebelaron, sino que tuvieron que pasar muchos acontecimientos fatales, ¿sí? Para que ellos entiendan lo que estaba sucediendo. Sí, incluso ellos no eran muy civilizados, ¿no? Entonces ellos no entendían del por qué. Entonces tal vez el dolor, el maltrato, les hizo que ellos comiencen, sí, a rebelarse, pero no recordemos que yo qué sé, para dejar en libertad a alguien, no es que le van y le dicen déjele en libre, no, sino ocurre muertes violentas, sí, desastres muy fuertes, sí, entonces es así como ellos trataron, ¿sí? De convertirle al esclavo ya libre, ¿sí? Hacia 1640 llegó otra oleada de esclavos provenientes de las minas de Barbacoas, ¿sí? Fines del siglo XVIII llega otra oleada de esclavos provenientes de Nueva Granada para trabajar en las minas. Entonces ellos eran en constante, sí, ida a dejarles en diferentes países para que ellos trabajen de una manera fuerte. Entonces, si yo, por ejemplo, sí, yo le decía a Arturito y a Nelsito, por favor, denme trayendo unos 20 esclavos. Entonces, ellos eran los de las grandes embarcaciones y ellos decían, dentro de un mes ya están aquí los esclavos. Es más o menos que me estoy dando una interpretación, mis chicos, que tal vez eso sucedía con ellos, ¿sí? La herencia cultural esmeraldeña. Sí, la herencia cultural esmeraldeña, en la cultura esmeraldeña, la música y la danza se conjugaba, sí, en la marimba. ¿Sí? El currulao o la danza de la marimba es un baile donde las mujeres visten amplias faldas floreadas, se adornan con grandes argollas y agitan pañuelos de colores. Los hombres visten camisas blancas amarrada a la cintura y pantalón blanco y sombrero. Sí, como ustedes pueden observar, aquí está la imagen de lo que era la herencia cultural de Esmeraldas. Sí, entonces son vestimentas incluso que les caracteriza a esta cultura. Sí, entonces podemos observar, mis chicos, que ellos, ¿no? Al momento de tener esa celebración, ellos se visten con sus atuendos, ¿sí? Para ser identificados, ¿sí? Es así también, ¿no? Aquí cuando hay fiestas patronales de nuestras ciudades, podemos nosotros ver, ¿sí? Que algunas personas obviamente se visten, ¿sí? De las diferentes culturas y ya cuando nosotros les vemos vestidos a las diferentes personas, sabemos que son ellos, ¿sí? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Estuvo interesante la clase? ¿Sí? Yo estoy Licenciado. interesante, Uy, licenciado. ¿Ya? Entonces, sí. Sin nada más que decir, mis chicos, que tengan una excelente noche. Dios les bendiga, mis chicos. Nada más. Hasta luego, hasta la próxima clase. Hasta luego, chicos. uy, licenciada, Hasta que la le vaya próxima, bien. licenciada, muchas Bueno, gracias. chicos, Licenciado, cuídense. gracias.